Bien, en cuanto al libro del Génesis, la introducción, lo primero que tenemos que tener claro es el lugar que ocupa el libro dentro del canon bíblico. Y cuando hablo del canon bíblico, ahora me refiero a la Biblia hebrea. No voy a hablar de la Biblia cristiana. Biblia cristiana es la Biblia que contempla el llamado, mal llamado desde mi consideración, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bien, Biblia hebrea, hablaríamos solo lo que es la parte que el cristianismo se ha denominado Antiguo Testamento. La Biblia hebrea está organizada en tres bloques, en tres partes. Tenemos, primer bloque, la Torá. La Torá se suele traducir por ley. También significa instrucción. Esta es la primera parte, el primer bloque. El segundo bloque tenemos los Nevi'im, los profetas. Tenemos, en este caso, tenemos profetas mayores y profetas menores, primeros y postreros, tal y como los denominan en la Biblia hebrea. Y la organización de estos profetas es distinta a cómo están en las Biblias cristianas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Daniel, que nosotros lo tenemos como un profeta mayor, no está dentro del bloque de los profetas, sino que están dentro del tercer bloque de la Biblia hebrea, que es Ketubim, que serían los escritos. Y Ketubim es una especie de cajón desastre donde, además de los libros llamados poéticos en la Biblia cristiana, hay otros libros, como por ejemplo el de Esther, Ruth, Daniel, como he dicho, y dos libros que nosotros los consideramos históricos, que es primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Estos forman parte de este cajón desastre que es Ketubim, el tercer bloque. Esta división tripartita es una división que ya estaba en tiempos de Yeshua, en tiempos de Jesús. De hecho, si leyéramos en Lucas 24:44, tenemos una mención de Jesús a esta división tripartita. Él habla de la ley, de los profetas y de los salmos. Es decir, Torah, Nevim y Ketubim, los escritos, porque los salmos también está dentro de ese bloque. Entonces, teniendo en cuenta estas tres partes de la Biblia hebrea, Génesis está ubicado en la primera parte, en la parte denominada Torah. Por lo tanto, en un sentido concreto y específico, Génesis, juntamente con otros cuatro libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conforman lo que se conoce en el cristianismo como Pentateuco. Eso es la Torá, la ley o la instrucción de Dios. Génesis está ahí. Ahora, lo que hay que plantear por la inclusión de Génesis en esta división de la Biblia hebrea es cómo es posible que un libro que si lo comparamos con los otros cuatro que conforman la Torá, que son Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos daremos cuenta que en Éxodo y en el resto de libros lo que abunda son los códigos de leyes, leyes, mandamientos, instrucciones. Hay algún relato o algunos relatos, pero el porcentaje mayor lo ocupa este tipo de escritura. Sin embargo, cuando vamos al Génesis es al revés. Lo que encontramos en el libro de Génesis es mayoritariamente historias, relatos. Está prácticamente todo en un estilo narrativo. Hay algún mandamiento, hay alguna ley, hay alguna instrucción, pero muchas veces se entrelaza con esa narrativa. Entonces, ¿cómo es posible que un libro, que es casi en su totalidad relatos, historias, esté dentro de una división que es la Torá, que es la instrucción? Bueno, esto se explica a través de dos textos o dos ejemplos. El primero está en Mateo 4. Mateo capítulo 4 es la tentación de Jesús en el desierto. Después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu del desierto y ahí es tentado. Y se mencionan tres tentaciones. La respuesta de Jesús a cada una de las tentaciones es una cita del libro de Deuteronomio. Sin embargo, lo que Jesús está citando cuando miramos el contexto de esas citas no son leyes, como podríamos entender un decálogo en Éxodo 20. Lo que está citando Jesús son sucesos históricos del pueblo de Israel. Es decir, se va a los relatos, a lo que ha pasado al pueblo y se cuenta. Y eso Jesús lo está tomando como Torá, como ley para su vida. Y él se somete a eso y de ahí que vence la tentación. Luego, para Jesús, la narrativa
bíblica, la narrativa de la Torá, también es Torá, también es instrucción, también es ley. Ley de Dios. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Tenemos a Pablo cuando escribe la llamada primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, los versículos 1 al 11, él empieza a relatar ciertos episodios que forman parte de la historia de Israel. Le habla de cuando la roca, cuando cruzaron el mar, del agua que fluyó de la roca, y empieza a poner ejemplos de qué hicieron el pueblo. Eso no es un mandamiento al uso, es narrativa, de nuevo, pero Pablo dice, y cito, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Luego, de nuevo, Pablo, como ha hecho Jesús en las tentaciones, lo que está haciendo es tomar la narrativa, las historias, los sucesos del pueblo de Israel y está diciendo, esto nos enseña, esto es Torah. Y es en esa categoría donde entra el libro de Génesis. Génesis es Torah, aunque sea narrativo, porque a través de los relatos, a través de las historias, a través de los sucesos que se van narrando, Dios nos instruye como pueblo. A este respecto hablaríamos de dos tipos de Torah. Hablaríamos de la Torah narrativa, por medio de la cual Dios nos instruye a través de relatos, a través de historias y la historia. Y luego tenemos lo que sería una Torah normativa, que Dios nos instruye por medio de leyes, de decretos, de estatutos. Bien, entonces Génesis estaría dentro de esta primera categoría. Es Torah narrativa. Es Dios instruyendo a su pueblo por medio de las narraciones y por medio de las historias y la historia del pueblo de Dios. Bien, dicho esto, vamos a ver la importancia de este libro del Génesis, no solo dentro de la Torá, que la tiene, sino dentro de toda la Biblia, ya sea Biblia hebrea o Biblia cristiana. Básicamente porque es el primer libro de la Biblia. Voy a poner un ejemplo, probablemente os ha ocurrido en alguna ocasión. Habéis llegado, está la tele encendida y alguien ya está viendo una película o una serie, ha empezado y hemos llegado a la mitad. ¿Qué es lo que nos ocurre? Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y este quién es? Pero, ¿y este? Entonces este está casado con esta, ¿no? Vale, ¿pero este es el malo? Ah, no, no es el asesino. Ah, ¿hay un asesino? Va, ni sabía que había un asesino. Bueno, ¿y entonces de qué va la peli? Llegamos a la mitad de la película y no nos enteramos de qué va. Muchas veces, los que me conocéis ya sabéis que utilizo el muchas, algunas veces ocurre que cuando hablamos con alguien le decimos que empiece a leer la Biblia desde Juan o que empiece a leer la Biblia desde Mateo. ¿Por qué? Pues más cercano, el Evangelio. No está mal, pero si queremos que alguien se entere de la película, ¿por dónde tendrá que empezar? Tendrá que empezar por el principio. Si no, probablemente, cuando llegamos a la mitad de la película, no nos enteremos de qué vaya. No sabemos qué personajes aparecen, por qué aparecen, qué relación tienen entre ellos, y ya no te cuento si arrancamos a leer por el final, Apocalipsis. Estamos perdidos. Ahí no vamos a entender nada. Entonces, Génesis es importantísimo, primero porque es eso, el primer libro de la Biblia. Es, digamos que, es el que nos va a dar la base para entender el resto de la Biblia. Si no entendemos bien este libro, posiblemente a medida que vayamos avanzando en la lectura de los siguientes libros, nos vamos a perder cosas. Es más, hay detalles de los profetas que no se entienden si no hemos mirado primero Génesis, porque se empiezan a mencionar pueblos, que aparecen pueblos y dices, ¿y estos quién son? Bueno, Génesis habla de ellos. Y empiezas a entender las relaciones que hay, de dónde vienen, por qué Dios dice depende qué cosas respecto a qué pueblos. Entonces, Génesis nos ayuda a entender la Biblia entera. No solo eso, sino que además Génesis es importante porque en Génesis está la Biblia. En Génesis está la Biblia. De hecho, los 3 primeros capítulos, y lo digo sin miedo a sonar exagerado, en los primeros 3 capítulos de la Biblia está la Biblia. Ahí está toda la historia. Entendiendo bien esos capítulos y profundizando bien esos capítulos, tenemos un resumen de todo lo que va a ocurrir a lo largo de la historia de la revelación bíblica. Lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de hecho, si nos fijamos, la Biblia arranca en un jardín y acaba en otro jardín.
tenemos la Nueva Jerusalén y el árbol de la vida en medio de la ciudad, igual que el árbol de la vida en medio del huerto. Luego, la Biblia acaba de la misma manera que empieza. Por lo tanto, es importante, importantísimo. Yo voy a decir vital y fundamental, con todo el peso que tienen esas palabras, entender bien este libro. Es de suma importancia. De ahí que arranquemos y de ahí que durante varios años no esté haciendo otra cosa que no sea estudiar este libro. Porque creo que es fundamental entenderlo y entenderlo también como podamos. Ahora, características del libro. Primera cosa, el título. El título nosotros los tenemos de la versión griega, del griego al latín, y nos llegan a nosotros. Entonces decimos Génesis. Perfecto. Génesis no es más que origen. Y es verdad que Génesis es el libro de los orígenes. En Génesis comienza todo. Ahora bien, el título del libro, el título original, es hebreo, porque Génesis está escrito en hebreo, igual que la mayor parte del Antiguo Testamento. Entonces, el título hebreo es Bereshit. Bereshit es la primera palabra del libro. El libro en hebreo empieza así: Bereshit, bara Elohim, y continúa. Entonces, Bereshit es lo que nosotros tenemos traducido en la mayoría de Biblias como en el principio. Ahora bien, esta palabra Bereshit tiene más de una traducción posible. No solo significa en el principio. De hecho, el artículo el ni siquiera está en hebreo. Sería en principio, si la tradujéramos literalmente, ¿vale? Pero la palabra Reshit, que es de donde se toma principio, tiene muchos significados. Y la propia palabra Bereshit da para entender muchas cosas de la escritura. De hecho, ya os recomiendo, porque va a ayudar a entender algunas cosas de las que iremos viendo, en el canal de YouTube de Bienvenido al Origen hay es muy cortito, creo que dura 20 minutos, no llega a media hora, que se titula, lo tenía apuntado por ahí, habla de la letra Bet y habla de Reshit. Habla de qué trata la Biblia, es un 20 minutitos, y luego hay otro que habla de la palabra Reshit, que es cuál es el propósito de la creación. Y ahí solo trabajo con esas dos, la preposición Bet y la palabra Reshit. Por favor, si podéis ver esos vídeos, os ayudará a entender muchas cosas. Y muchas cosas, cuando hable de ciertos términos, si habéis visto esos vídeos, os servirá, ¿vale? Dicho esto, el contenido del libro, ¿qué es lo que tenemos en Génesis? Pues básicamente, Génesis lo que tenemos es la historia, prehistoria si queremos, del pueblo de Israel. Arrancando en Adán, el primer hombre, pasamos de Adán, tienen varios hijos, pero pasamos de Adán a Noé, y de Noé, de Sem, desciende Abraham. Y de Abraham ya vienen Isaac, Jacob, y de Jacob los 12 hijos. Sí. Digo, en la página de Bienvenido al Origen, en YouTube, en el canal de YouTube, hay uno que se llama ¿De qué trata la Biblia? En estudio panorámico, ¿de qué trata la Biblia? Y el otro es ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Vale? Son los dos primeros vídeos de esa serie de estudios panorámicos. ¿Vale? Son cortitos, 20 minutos, no llega a media hora. Entonces eso nos va a servir. Entonces, el libro se estructura a través de las personas que aparecen en el libro. De hecho, la frase "estas son las generaciones de" se va repitiendo y es la estructura orgánica del libro realmente. Ahora, para no hacer mucho lío, de manera muy fácil, el libro también se puede dividir temáticamente en dos bloques. El primero es historia prepatriarcal. A mí me dijeron primitiva, pero no me gusta mucho primitiva porque tiene una connotación negativa. Parece que hablemos de los hombres de las cavernas. Y nada de eso, todo lo contrario. Entonces, historia prepatriarcal, es decir, antes de Abraham, e historia patriarcal, a partir de Abraham. La historia prepatriarcal abarca los 11 primeros capítulos del libro. Luego estamos hablando que Génesis tiene 50 capítulos y la historia prepatriarcal, los primeros 11, es una cuarta parte del libro. El resto, las 3/4 partes de Génesis, se dedican a Abraham y a su descendencia.
¿Mm? De hecho, ahí también aparecen otros pueblos que tienen relación con Israel, como son, por ejemplo, Esaú, Ismael, tenemos a Moab, Amón, los hijos de Lot, y de otros pueblos que descienden de los hijos de Noé, ¿vale? A partir de Génesis 10, y todos esos son mencionados en Génesis por su relación con Israel, el pueblo de Dios. Y es importante que entendamos que esa historia prepatriarcal forma parte de la cosmogonía de Israel. Hay algo que tenemos en las culturas cristianas, y es que hemos adoptado la Biblia hebrea como parte de nuestras Biblias y pensamos que el origen del mundo relatado en Génesis es el origen del mundo según el cristianismo. Y esto no es así. El origen del mundo que se cuenta en Génesis es el origen desde el punto de vista de Israel, del pueblo de Dios. Y por lo tanto, todo lo que se narra desde la primera página tiene que ver con Israel y su Dios. No tiene que ver con nosotros, con el Big Bang y con tantas otras teorías que surgen y que intentamos responder a través de la Biblia. Insisto, y se puede hacer, pero no es lo que en origen empezó siendo. Es cosmogonía, es decir, el origen del cosmos, de lo creado, el origen del hombre, de dónde viene todo eso. Y eso es la explicación que Israel da al origen del mundo. Hay otras cosmogonías antiguas, hay cosmogonías más modernas, que surgen de Antiguo Medio Oriente la mayoría, pero no son la de Israel. Y si nosotros estamos aceptando que el creador de los cielos y de la tierra es el Dios de la Biblia, no estamos aceptando algo cristiano. Es una idea del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Si creemos que Dios creó el mundo en 7 días, no es una idea cristiana. Es una idea que Israel tiene y que en el cristianismo se ha adoptado y se ha aceptado como verdad. ¿Vale? Todo esto lo digo para cuando empecemos el capítulo 1, veremos que vamos a ir conectando algunas cosas que de entrada no tienen que ver con el cristianismo, sino que tienen que ver con Israel. Y que tienen que ver con el Dios de Israel, porque según la Biblia, el creador de los cielos y de la tierra no es el Dios que yo tengo en mi cabeza, es el Dios de Israel. Así se revela y así aparece en más de una ocasión, en más de un versículo, de manera abundante a lo largo de las Escrituras. Por lo tanto, esto es fundamental tenerlo claro. Parece una obviedad, pero a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta, y eso espero, de lo importante que es entender este punto. Vamos a seguir. Nos metemos ya en la última parte, el último bloque de la introducción, ¿vale? Antes de pasar al capítulo 1. Esta parte es importante que la entendamos, porque ya nos vamos a ir metiendo con distintas lecturas o distintas comprensiones del libro de Génesis. He procurado aportar textos bíblicos suficientemente claros que nos ayuden a ver lo que voy a comentar, ¿vale? Para que no es la palabra de Jonathan, sino que podamos ver esto en la palabra de Dios. Dicho sea de paso, y aprovecho, todo lo que yo diga, filtrando por la Biblia. Quien tiene razón es Dios, no yo. Y si hay algo que yo digo que no está en la Escritura, rechazadlo. Pero examinad y escudriñad por medio de las Escrituras lo que voy diciendo. Ellas son el filtro. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a ver distintas maneras en las que Génesis puede ser entendido. Es importante de cara al análisis que vamos a empezar a hacer del libro, desde el capítulo 1, porque no son lecturas o no es una comprensión habitual. No es un entendimiento del libro que se suele tener. ¿Por qué? Se toma precisamente eso como una historia. Y vamos a ver que Génesis es mucho más que una historia. Y que a través de la narrativa Dios nos está hablando de otras realidades que no digo que no es verdad lo que pasó. Lo que dice Génesis hay que tomarlo así. Pero utiliza Dios esos elementos que ocurrieron de esa manera para hablarnos de otras realidades. Entonces, quiero ir que vayamos avanzando en esa dirección. El énfasis en la literalidad de Génesis, es decir, que hay que entender que Génesis dice lo que dice y no dice más y hay que tomarlo al pie de la letra, es un énfasis correcto. Lo digo porque ha habido muchos que han surgido que dicen que Génesis no hay que entenderlo literalmente. Bueno, hay algunos ejemplos
en la Escritura que nos muestran que sí, Dios mismo interpreta Génesis de manera literal cuando habla del día de reposo en el Decálogo. Y le dice a su pueblo por medio de Moisés, oye, guardad el día de reposo, ¿por qué? Porque Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y ahí no están entendiendo ni millones de años, ni miles de años, están entendiendo días de 24 horas literalmente. Entonces, no podemos tomar la interpretación literal y rechazarla. Ahora, también es cierto que no es necesario vincular la historicidad o el valor de Génesis a la literalidad. Podemos no depender de la literalidad de Génesis y Génesis seguiría siendo igualmente palabra de Dios e igualmente válido. Y un claro ejemplo de esto son las parábolas de Jesús. Son parábolas, pero las tomamos como palabra de Dios. Y no le restamos ningún valor. Al contrario, las enseñó Jesús y las utilizamos y estamos hablando en lenguaje simbólico, en lenguaje metafórico. ¿Vale? Pero Génesis no hay que rechazar la interpretación o la lectura literal del libro. Ahora, no es la única lectura posible. Hay otras maneras de entender el libro y no necesariamente incompatibles. Voy a poner un ejemplo de un texto de Génesis, Génesis 2:24, y vamos a ver cómo Jesús hace una lectura literal y cómo Pablo, en una de sus cartas, hace una lectura simbólica. Y es el mismo texto. Por lo tanto, ellos nos muestran que efectivamente se puede entender Génesis de distintas maneras. El texto Génesis 2:24, si lo tenéis a mano, vamos a leerlo. Yo creo que es conocido el texto, pero no está de más que lo leamos. Dice, Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está hablando del matrimonio, del hombre y la mujer, deja al padre, se une a la mujer, son una carne, el matrimonio. Muy bien. Si vamos a Mateo 19, vamos a ver el uso que hace Jesús de este versículo. En Mateo 19 le hacen una pregunta tocante al repudio. ¿Le es lícito al marido repudiar a su esposa? Y entre otras cosas, Jesús cita Génesis 2:24. Lo tenemos, vamos a leer Mateo 19 del 4 al 6. ¿Vale? Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, va a citar la escritura, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Aquí es una cita de Génesis 1, y ahora en el 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio y está usando Génesis 2:24 para hablar del matrimonio. Jesús no está alegorizando, no está utilizando esto de manera simbólica, se refiere a Génesis de manera literal, como si efectivamente Génesis está hablando de un hombre y de una mujer, que se unen en matrimonio. Hasta aquí todo bien. Perfecto. Vámonos a Pablo, porque Pablo va a usar el mismo pasaje, va a citar Génesis 2:24 y va a darle un uso totalmente distinto. Vámonos a la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versos 28 al 32. Es cuando está hablando del sometimiento mutuo y habla de que los esposos amen a sus esposas, que las esposas respeten al esposo. Y en ese contexto, a partir del versículo 28, empieza diciendo, bueno, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, el Mesías, a la iglesia, a la reunión de su pueblo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora versículo 31, cita Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tiene sentido porque está hablando del matrimonio, cita este versículo y dices, ah, perfecto, está citando el matrimonio, no hay problema. Pero mirad qué respuesta da o cómo sigue el texto. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de quién?
de Cristo y la Iglesia. Es decir, Génesis 2:24 está siendo usado por Pablo de manera simbólica. Y está diciendo, lo que yo estoy diciendo al citar Génesis 2:24, lo digo con respecto a Cristo y su Iglesia. Es decir, que el varón de Génesis 24 es un símbolo o una prefiguración del Mesías, de Cristo. Y esto no está tan lejos de lo que Pablo hace en la carta a los Romanos, creo capítulo 5, cuando nos habla del primer Adán y el postrer Adán. Y compara al primer Adán con el postrer Adán, que es Jesús, el último hombre. Y dice Cristo y su iglesia. Por lo tanto, el varón estaría equiparándose, según Pablo, al Mesías y la varona a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la reunión del pueblo de Dios, de su asamblea. ¿Bien? Entonces, Pablo está usando Génesis 2:24 de manera simbólica. En este caso también tipológica, porque nos apunta al Mesías, nos apunta a Jesús. Así que un mismo texto tiene dos lecturas, una literal y una simbólica tipológica. Por lo tanto, Génesis puede ser entendido literalmente, y debe ser entendido literalmente, y también puede y debe ser entendido simbólicamente. Hay símbolos en Génesis y no pasa nada, porque los haya, porque la Biblia está llena de símbolos. Y a nadie le entra alergia cuando llegamos a Apocalipsis y decimos, no, hay lenguaje simbólico. Bueno, pues a nadie debería entrarle alergia si hablamos de que en Génesis hay lenguaje simbólico. Por ejemplo, el árbol de la vida. Como he dicho, también aparece en Apocalipsis. Y en Apocalipsis nadie, en general no he escuchado que alguien diga, eso es un árbol literal. Pero sin embargo sí lo he escuchado de Génesis. Entonces, tengamos en cuenta esas dos posibilidades. Ahora bien, hay una tercera posibilidad que contemplo a la hora de entender Génesis. Y es en esta tercera posibilidad que nos iremos adentrando, si Dios lo permite. ¿Qué posibilidad, qué manera hay de entender Génesis, además de la lectura literal y la comprensión simbólica? Bueno, esta tercera forma a veces se da por sentado, que está, y en otras ocasiones no se menciona. Pero vamos a intentar, voy a procurar que se comprenda de la mejor manera posible. Y es la lectura o comprensión profética. Génesis contiene profecía. Hay varias profecías en el libro. Un claro ejemplo es cuando Jacob le dice a sus hijos, creo que es Génesis 49, si mal no recuerdo, cuando le dice, reuníos y os voy a declarar lo que os ha de acontecer en los últimos tiempos. O sea, Jacob, padre de los 12 tribus, va a profetizar desde Génesis 49 lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Es una profecía, eso está claro. Ahora bien, hay relatos donde no se utiliza ese lenguaje que también son proféticos. Vamos a Isaías 46, versos 9 y 10. Y vamos a ver qué dice Dios por boca del profeta en este texto. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que se han ido incorporando a lo largo del estudio. Así que Shabbat Shalom para todos, bienvenidos y aquí estamos con Génesis. Muy bien, Isaías 46, versos 9 y 10. Fijaros qué dice Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Importante declaración. ¿Por qué no hay nada semejante a Dios? ¿Por qué Dios es Dios y no hay otro como Él? Ni nada que se le pueda comparar. Por lo que dice a continuación, dice, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Fijaros, anuncio lo por venir desde el principio. Así que desde Bereshit, desde el principio, Dios está anunciando lo que va a venir. Dios mismo nos está diciendo que Génesis es un libro profético, a través del cual Dios mismo está diciendo qué va a pasar. Alguna vez lo he mencionado, pero quiero decirlo también en esta ocasión,
que para conocer lo que va a ocurrir en el futuro, necesitamos ver Apocalipsis, necesitamos ver Tesalonicenses, necesitamos conocer el libro de Daniel, necesitamos conocer a los profetas, pero también necesitamos conocer Génesis. Porque Génesis no solo nos está hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo, y ahí se nos explica cómo arranca el mundo, y algunos hombres que, bueno, pues tuvieron alguna importancia en el pasado. Sí, esto lo explica, pero no solo nos está explicando eso. Si queremos conocer el futuro, tenemos que empezar por el pasado, por el principio, conociendo bien Génesis. Porque Génesis, de manera profética, Dios está anunciando desde el primer capítulo, desde el primer versículo, qué va a ocurrir en los últimos tiempos. Nos explica cuál es su plan, desde el principio hasta el final, y está contenido en este libro. Como nota a tener en cuenta, porque habrá textos donde se menciona la palabra principio, pero no es la misma que principio en Génesis. Como he dicho, principio en Génesis es Reshit. Y en Isaías, si tenéis oportunidad de buscarlo, mirarlo, Isaías capítulo 46, cuando dice que Dios anuncia desde el principio, está usando la misma palabra. Dios anuncia desde el Reshit, desde el mismo principio de Génesis 1, lo que está por venir. Por lo tanto, Dios nos muestra que hay una lectura profética posible y válida desde el libro de Génesis. Y lo vamos a ir viendo cuando entremos en el capítulo 1. Un ejemplo. La promesa hecha a Abraham. Dios le dice a Abraham que su simiente va a heredar la tierra prometida. Muy bien. ¿Cómo entiende esta promesa el apóstol Pablo? Lo tenemos en la carta a los Gálatas. Vamos a ir al capítulo 3 de Gálatas. Y vamos a ver cómo Pablo entiende que esa promesa era una profecía que no se iba a cumplir con el nacimiento de Isaac, sino que se iba a cumplir más adelante. Por lo tanto, cuando Dios anunció eso, prometió eso, también estaba profetizando. Estaba hablando de algo que iba a ocurrir en el futuro, en el momento en el que fue dicho. Así que Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes en plural, sino que dice como si hablase de muchos, sino de uno. Dice ya tu simiente, la cual es Cristo, la cual es el Mesías, el ungido de Dios. Así que Pablo está agarrando esa promesa y está diciendo, esto que Dios dijo era profético, porque no se cumple en Isaac, sino que esta simiente singular se estaba refiriendo a Jesús. Y por lo tanto, esa promesa es una profecía que se cumple en Jesús. Sin embargo, cuando leemos el texto, no aparece ese lenguaje profético. Pero Pablo la entiende proféticamente y es una promesa que se cumple en el Mesías. Así que, según esta forma de entender Génesis, los acontecimientos que se relatan en el libro, las historias que tenemos, ya desde el principio, desde la creación de lo que hemos llamado la creación del mundo, Génesis 2 y 3, el relato llamado como el de la caída, el jardín del Edén, la expulsión del hombre del huerto, incluso el arca de Noé, todo eso son elementos que si bien ocurrieron, a la vez nos están hablando de cosas que van a ocurrir. Dios los usa para hablarnos de algo que pasó y algo que pasará. O al menos que iba a pasar en el momento que fue dicho. Por ejemplo, la venida del Mesías. Jesús ya vino. Hay profecías que ya se han cumplido, pero en el momento que fueron anunciadas aún no habían pasado. Y hay otras profecías que se cumplieron en el pasado y se volverán a cumplir. Tienen doble cumplimiento a lo largo de la historia. Ya sea un cumplimiento total o un cumplimiento parcial. Hay varias maneras de entender la profecía. No entendamos solo que ya pasó o no pasó. Hay profecías que una parte ha pasado, otra no ha pasado. Hay profecías que se cumplieron en un momento de la historia y se volverán a cumplir. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del lenguaje profético. Así que todas estas profecías
tienen que ver incluso con nosotros hoy, con lo que estamos viviendo y con lo que vamos a vivir. Génesis no solo es un libro que nos habla del pasado, también nos anuncia el futuro. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. De ahí la importancia también de este libro, porque como hemos leído, Dios anuncia desde el principio el fin. Y eso es lo que hace, entre otras cosas, que Dios sea Dios. Que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, sea Dios. Porque ningún otro Dios puede anunciar lo que va a ocurrir desde el principio. ¿Mm? Así que Dios, antes de cualquier cosa, ya está diciendo que va a pasar. Y eso hace que Él sea Él. Bien, pues hasta aquí la introducción. Vamos a entrar ahora con el capítulo 1 de Génesis. Así que ahora sí, abróchense los cinturones. Dime, Marcos. Sí, lo he dicho, no sé